El crimen de Lord Arthur Sheffield, una reflexión sobre el deber. Era la última recepción que daba Lady Windermere antes de Semana Santa, y los salones de Bentinck House se hallaban más concurridos que nunca. Acudieron 6 ministros tras hacer acto de presencia en el evento del presidente de la Cámara de los Comunes, ostentando sus cruces y sus bandas, y todas las mujeres bonitas lucían sus prendas más elegantes. Al final de la galería de retratos se encontraba la princesa Sofía de Carhool, una gruesa dama de áspero tártaro, con ojillos negros y unas esmeraldas maravillosas, chaputerreando frases con voz muy aguda y riéndose sin mesura de todo cuanto se decía. Realmente se apreciaba allí una singular mezcolanza de personas. Espléndidas esposas de pares de reino charlaban cortésmente con virulentos radicales. Predicadores populares se codeaban con intervalos de escépticos. Una banda de obispos seguía la pista de salón a salón en una corpulenta primadona. En la escalera se agrupaban varios miembros de la Real Academia disfrazados de artistas, y se decía que el comedor se vio por un momento aborratado de genios. En pocas palabras, era una de las más deslumbrantes veladas de Lady Windermere, y la princesa se quedó hasta cerca de las 11:30. Justo después de su marcha, Lady Windermere volvió a su galería de retratos, en las que un famoso economista estaba explicando con aire solemne la teoría científica de la música a un virtuoso húngaro espumeante de indignación, y se puso a hablar con la duquesa de Paisley. Lady Windermere estaba maravillosamente bella, con su esbelto cuello martipelo, sus grandes ojos azules color neomalibés y sus espesos bucles dorados, cabellos de oro púrpura, no como esos de tono pajizo que usurpan hoy en día su refinada denominación, sino cabellos de oro como teñido por unos rayos de sol o bañados en un ámbar insólito, cabellos que encuadraban su rostro con un nimbo de santa, y al mismo tiempo con la fascinación de una pecadora. Lo cierto es que Lady Windermere constituía un curioso caso psicológico. Desde muy joven descubrió la vida de importante verdad que nada se parece tanto a la ingenuidad como el atrevimiento, y por medio de una serie de aventuras despreocupadas, todo entonces inocentes en su mayoría, logró los privilegios de una personalidad. Había cambiado varias veces de marido, el de Deverett, que parecía con 3 matrimonios en su haber, pero nunca cambió de amante, así que el mundo había dejado de chismosear a cuya suya sobre su tiempo y sus pasatiempos. En la actualidad contaba con 40 años, no tenía hijos y poseía esa pasión desbordada por el placer que constituye el secreto de la eterna juventud. De repente miró con ansia a su alrededor y preguntó con voz clara, en voz de contralto: ¿Dónde está mi quiromante? ¿Su qué, Gladys?, exclamó la duquesa con un estremecimiento involuntario. Mi quiromante, duquesa. Es imposible vivir ya sin él. Oh, querida Gladys, usted siempre tan original, murmuró la duquesa, inventando o intentando recordar qué era exactamente un quiromante y confiando que no era lo mismo que en su Mercurio. Viene a leer a mi mano 2 veces por semana, prosiguió Lady Windermere, y le interesa muchísimo. Dios mío, pensó la duquesa, debe ser una especie de manicuro. Es atroz. Supongo que por lo menos será extranjero, así no resultará tan desagradable. Tengo que presentárselo a usted, dijo Lady Windermere. ¿Presentármelo?, exclamó la duquesa. ¿Quiere usted decir que está aquí? Empezó a buscar a su alrededor tras un abanico de carey y su chal de encaje antiquísimo, como preparándose para huir a la primera alarma. Claro que está aquí. No se me ocurriría dar una reunión sin él. Dice que tengo una mano excepcionalmente psíquica y que si mi miedo al dedo pulgar, si eso que fuera mi dedo pulgar, fuera un poquito más corto, sería yo una pésima convencida, una pesimista, y estaría recluida en un convento. Ah, sí, profirió la duquesa, ya más tranquila. Dice la Buenaventura, ¿no es eso? Y la mala también, respondió Lady Windermere, y muchas cosas por el estilo.
El año próximo, por ejemplo, correré un gran peligro, en tierra y por mar. Tendré pues que vivir en globo. Todo esto está escrito aquí, sobre mi dedo, manique. Ahí está. Oh, en la palma de mi mano. No recuerdo bien. Pero realmente eso es tentar a la providencia, Gladys. Mi querida duquesa, la providencia puede resistir seguro a la tentación en estos tiempos. Creo que todos deberían hacerse leer sus manos una vez al mes, con objeto de enterarse de lo que les está prohibido. Claro es que todos seguirán haciendo lo mismo, pero resulta tan agradable saber lo que podría o que va a ocurrir. Si no tiene nadie la amabilidad de ir a buscar ahora al señor Podgers, iré yo misma. Permítame que me encargue de ello, Lady Windermere, dijo un muchacho alto y distinguido que las acompañaba y seguía la conversación con sonrisa divertida. Muchas gracias, Lord Arthur, pero me temo que no lo reconozca usted. Si es tan extraordinario como usted dice, Lady Windermere, no podrá escapárseme. Dígame solo cómo es y dentro de un momento se lo traeré. Bien, no tiene nada de quiromante. Quiero decir que no tiene nada de misterioso, nada esotérico, ningún aspecto romántico. Es un hombrecillo grueso con una cabeza cómicamente calva y de grandes gafas de oro, un personaje entre médico y notario pueblerino. Siento que sea así, pero no tengo yo la culpa. Es tan absurda la gente. Todos mis pianistas tienen aspecto a poetas, y todos mis poetas aspecto de pianistas. Recuerdo ahora que la última temporada invité a comer a un tremendo conspirador, un hombre que había hecho volar por dinamita a infinidad de gente y que vestía siempre con una cota de malla y un puñal escondido en la manga. Pues bien, sepan ustedes que a pesar de todo tenía total aspecto de sacerdote bondadoso, anciano, y durante toda la noche se mostró muy chistoso. Lo cierto es que resultó muy divertido, encantador, pero yo me sentí cruelmente desilusionada y cuando le pregunté por su cota de malla, se contentó con reírse y me dijo que era demasiado fría para usarla en Inglaterra. Ah, ya está ahí el señor Podgers. Bueno, ¿desearía, señor Podgers, que leyese usted la mano de la duquesa de Paisley? Duquesa, ¿no quiere usted quitarse el guante? No el de la izquierda, no, el de la derecha. Mi querida Gladys, no creo que esto sea del todo correcto, dijo la duquesa, desabrochando con una desaga el guante que tenía una cabritilla bastante sucio. Lo que es interesante no es nunca lo correcto, dijo Lady Windermere. Una fate le mon and sign. Pero tengo que presentarle, señor Podgers, mi quiromante favorito, la duquesa de Paisley. Como les diga a usted que tiene el monte de la luna más desarrollo que el mío, no volveré a creerle nunca. Estoy segura, Gladys, de que no habrá nada de eso en mi mano, le dijo la duquesa en tono grave. Su excelencia está en lo cierto, replicó el señor Podgers echando un vistazo sobre la manita regordeta de dedos cortos. El monte de la luna no está desarrollado, sin embargo la línea de vida es excelente. Tenga la amabilidad de doblar la muñeca. Gracias. Tras rayas clarísimas de la Renaissance. Vivirá usted hasta una edad avanzada, duquesa, y será extraordinariamente feliz. Ambición moderada, línea de la inteligencia sin exageración, línea del corazón. Sea usted indiscreto sobre este punto, señor Podgers, interrumpió Lady Windermere. No sería nada tan agradable para mí, replicó el señor Podgers inclinándose, si la duquesa diese lugar a ello, pero lamento anunciar que veo con gran constancia en su afecto, combinada con un sentido de un arraigo del deber. Tenga usted la bondad de proseguir, señor Podgers, dijo la duquesa con aire satisfecho. La economía no es la mejor de las virtudes de su excelencia, prosiguió el señor Podgers. Lady Windermere soltó una carcajada. La economía es una cualidad superior, observó la duquesa con agrado. Cuando me case, Paisley poseerá 11 castillos y ni una casa presentable donde pudiésemos vivir. Y ahora es dueño de 12 casas y no tiene ni un castillo, exclamó Lady Windermere. Sí, querida, dijo la duquesa, a mí me gusta. La comodidad, terminó el señor Podgers,
y de los adelantos modernos y el agua caliente de todas las habitaciones. Su excelencia tiene perfecta razón. La comodidad es lo único bueno que ha producido nuestra civilización. He descrito usted una forma admirable del carácter de la duquesa, señor Podgers. Tenga usted la bondad de contarnos ahora sobre Lady Flora. Y respondiendo a una señal de la sonriente anfitriona, una muchachita de cabellos rojos de escocesa y hombros apuntados se levantó con torpeza del sofá y mostró una mano larga y huesuda, con dedos aplastados como espátulas. «Ah, ya veo que es una pianista», dijo el señor Podgers. «Una excelente pianista, aunque no sea quizás una música excepcional, muy reservada, tímida y dotada de un exaltado amor a los animales». «Completamente cierto», exclamó la duquesa, volviéndose hacia Lady Windermere. «Exacto del todo. Flora posee 2 docenas de perros en Monkscliffe y convertirá nuestra casa de Londres en una verdadera casa de fieras si su padre lo permitiese». «Ah, pues eso es justo lo que yo hago los jueves por la noche», replicó Lady Windermere, echándose a reír. «Solo que yo prefiero los leones a los perros». «Es su único error, Lady Windermere», dijo el señor Podgers con una inclinación ceremoniosa. «Si una mujer no puede hacer deliciosos sus errores, es una criatura infeliz», le respondió. «Pero es preciso que lea usted otras manos. Acérquese a Sir Thomas y enséñele la suya al señor Podgers». Un viejo señor de figura distinguida, que vestía un frac azul, se adelantó y ofreció al quiromante una mano ancha y ordinaria, con el dedo del medio muy largo. «Carácter aventurero, cuántos largos viajes en el pasado y uno en el porvenir. Ha naufragado 3 veces, no, solo 2, pero corre el peligro de naufragar durante el próximo viaje. Firme, conservador, muy puntual, tiene la manía de coleccionar curiosidades. Una enfermedad grave entre los 16 y los 18 años. Heredó una gran fortuna a los 30. Gran aversión por los gatos y los radicales». «Extraordinario», exclamó Sir Thomas. «Tiene usted que leer también la mano de mi mujer». «De su segunda mujer», dijo el señor Podgers, que seguía reteniendo la mano de Sir Thomas en la suya. «Lo haré con gusto». Pero Lady Marvel, una dama de aspecto melancólico con pelo negro y pestañas de una persona sentimental, se negó en rotundo a revelar su pasado o su porvenir. A pesar de todos sus esfuerzos, Lady Windermere tampoco pudo conseguir que consintiera quitarse los guantes Monsieur de Calov, el embajador de Rusia. En realidad, muchas personas temieron enfrentarse con aquel extraño hombrecillo que sonreía y tenía esa misma sonrisa estereotipada, con gafas de oro y sus ojos un brillo de azabache. Y cuando reveló a la pobre Lady Fermor con voz alta y delante de todos lo que le interesaba poquísimo la música, pero que la volvían loca los músicos, pensaron todos que la quiromancia era una ciencia peligrosa, que no se podía avivar más que en un tate a tate. Sin embargo, Lord Arthur Savile, que no sabía nada de la desdichada particularidad de Lady Fermor, que seguía con vivísimo interés en las palabras del señor Podgers, sintió una gran curiosidad porque leyese su mano. Como tenía cierta timidez en proponerse, cruzó la habitación acercándose al sitio donde estaba sentada Lady Windermere, y con una encantadora turbación le preguntó si creía que el señor Podgers accedería a ello. «Claro que sí», dijo Lady Windermere. «Para eso está aquí. Todos mis leones, Lord Arthur, están amaestrados y si saltan por el aro cuando yo quiero. Pero debo advertirle que solo lo contaré todo a Sibyl. Vendrá mañana a comer conmigo para hablar de sombreros, y si el señor Podgers descubre tal vez que tiene usted un mal carácter, propensión a la gota o una mujer en Bayswater, no dejaré de hacérselo saber». Lord Arthur inclinó la cabeza sonriendo. «Eso no me gusta y tampoco me asusta», contestó. «Sibyl me conoce tan bien como yo a ella». «Ah, de veras que lo lamento. Lo mejor base del matrimonio es la incomprensión mutua. Y es que yo ya no sea una cínica, solo que tengo experiencia, lo cual es con mucha frecuencia lo mismo.
Señor Podgers, Lord Arthur Seville se muere de ganas de que usted lea su mano. No le diga que es el prometido de una de las muchachas más bonitas de Londres, porque hace ya un mes que en Morning Post publicó esa noticia. Mi querida Lady Windermere, exclamó la marquesa de Jedburgh, tenga la bondad de permitir al señor Podgers que se quede aquí un minuto más. Está diciéndome que acabaré en un escenario, y eso me interesa de sumo agrado. Si le ha dicho eso, Lady Jedburgh, no vacilaré en llamarle. Venga de inmediato, señor Podgers, y lea la mano de Lord Arthur. Bueno, dijo Jedburgh, esa misma lady, haciendo un leve mue mientras que se levantaba del sofá. Si no me interesa o si no está permitido salir a escena, supongo que me dejará asistir al espectáculo. Por supuesto, vamos a asistir todos a la representación, replicó Lady Windermere. Señor Podgers, continúe usted y díganos algo bueno de Lord Arthur, que es uno de mis más estimados favoritos. Pero en cuanto el señor Podgers examinó la mano de Lord Arthur, palideció de un modo extraño y no dijo nada. Pareció recorrerle un escalofrío. Sus espejas cejas temblaron de fortuna y de forma convulsiva como aquella singular contracción tan irritante que le domina cuando uno está turbado. Gruesas gotas de sudor brotaron entonces de su frente amarillenta como un rocío envenenado, y sus manos carnosas se pusieron frías y viscosas. Lord Arthur no dejó de notar aquellos extraños signos de agitación y por primera vez en su vida tuvo miedo. Su primer impulso fue escapar del salón, pero se contuvo. Mejor era conocer la verdad, por mala que fuese, que permanecer en aquella incertidumbre. «Estoy esperando, señor Podgers», dijo. «Esperamos todos», exclamó Lady Windermere con su tono vivo, impaciente, pero el quiromante no contestó. «Creo que Lord Arthur va a terminar en un escenario», dijo Lady Jedburgh, «y que después de oír a Lady Windermere el señor Podgers no se atreva a decírselo». De pronto, el señor Podgers dejó caer la mano derecha de Lord Arthur y la asió a la izquierda con más fuerza, doblándose tanto para examinar con la montura de los ojos de las gafas que pareció rozar la palma. Durante un momento su cara fue una máscara lívida de horror, pero recordó enseguida su sangre fría y mirando a Lady Windermere la dijo con una sonrisa forzada. «Es la mano de un muchacho encantador». «En efecto», contestó Lady Windermere. «¿Pero será un marido encantador? Eso es lo que necesito saber». «Todos los muchachos encantadores lo son también como maridos», repuso el señor Podgers. «No creo que un marido deba ser demasiado seductor», exclamó Lady Windermere, «pero lo que quiero son detalles. Lo único interesante son los detalles. ¿Qué le sucederá a Lord Arthur?» «Pues dentro de unos meses ha de comprender y ver un viaje. Claro, el de su luna de miel, y que perderá un pariente». «Ah, confío en que no será su hermana», dijo Lady Jedburgh con tono compasivo. «Seguro que su hermana no», respondió el señor Podgers tranquilizándola con un gesto. «Será solo un pariente lejano». «Bueno, me siento cruelmente desilusionada», dijo Lady Windermere. «No podré contarle nada a Sibyl mañana». «¿Quién se preocupa hoy por los parientes lejanos? Hace ya muchos años que pasaron de moda, a pesar de lo cual supongo que Sibyl hará bien en encontrarse en vestido de seda negro. Siempre podrá servirle para ir a la iglesia. Y ahora vamos a cenar algo. Se lo habrá comido todo, pero aún encontraremos una taza de caldo caliente». Francis preparaba antes un caldo riquísimo, pero ahora le veo tan preocupado por la política que no estoy segura de nada con él. De verdad quisiera que el general Boulanger se quedara callado. «Duquesa, tengo la curiosidad de lo que usted la fatiga». «En absoluto, mi querida Gladys», respondió la duquesa dirigiéndose hacia la puerta. «Me he divertido muchísimo y su manicuro, no, su quiromante, es de gran interés. Flora, ¿dónde podrá estar mi abanico de Carey?» «Oh, gracias, Sir Thomas, mil gracias». «¿Y mi chal de encaje, Flora?» «Oh, gracias, Sir Thomas, es usted muy amable». Y la digna dama terminó de bajar la escalera sin dejar caer más que 2 voces a su frasquito de esencia.
Entretanto, Lord Arthur Sheville había permanecido en pie cerca de la chimenea, oprimido por el mismo sentimiento de terror, por la misma preocupación enfermiza respecto a un negro porvenir. Sonrió con una tristeza profunda a su hermana, cuando pasó al lado del brazo de Lord Blindale, lucido preciosa y un vestido de broncado rosa y sus perlas, y casi no oyó a Lady Windermere que le invitaba a seguirla. Pensó en Sybil Merton, y a la sola idea de que pudiera imponerse algo entre ellos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Quien lo hubiese mirado habría dicho que Némesis se había apoderado del escudo de Palas Ateneas, mostrándole la cabeza de la gorgona. Parecía petrificado y su cara presentaba un aspecto de mármol melancólico. Había vivido una vida delicada y lujosa como un buen joven bien nacido y rico, una vida exquisita, libre de toda inquietud y de una bella despreocupación infantil. Y ahora por primera vez tomaba conciencia del terrible misterio del destino, de la espantosa idea de la fatalidad. Qué disparatado y monstruoso le parecía todo aquello. ¿Podría ser que lo que estaba escrito en su mano son caracteres que él no sabía leer, pero que otro descifraba? ¿Fuese el terrible secreto de alguna culpa, el signo sangriento de algún crimen? ¿No habría escape? ¿No somos entonces más que peones de ajedrez puestos en un juego por una fuerza invisible, más que vasijas que el alfarero moldea a su gusto, por honor o descrépito? Su razón se rebelaba contra aquel pensamiento, y sin embargo sentía una tragedia suspendida sobre su vida, como si de repente estuviera destinado a soportar una carga intolerable. Los actores son gentes dichosas. Pueden elegir entre representar la tragedia o la comedia, el dolor o la diversión, entre hacer reír o hacer llorar. Pero en la vida real era muy distinto. Infinidad de hombres y mujeres se ven obligados a representar papeles para los cuales no estaban destinados. Ahí nuestros Guildenstern hacia los Hamlets, y nuestros Hamlets intentan bromear como el príncipe Hal. El mundo es un escenario, pero la obra tiene un reparto deplorable. De pronto el señor Podgers entró en el salón, y al ver al señor Arthur se detuvo, y su carnosa faz ordinaria tomó un tinte amarillo verdoso. Los ojos de los dos hombres se encontraron y hubo un momento de silencio. La duquesa ha dejado aquí uno de sus guantes, Lord Arthur. Me había pedido que se lo lleve, dijo por fin el señor Podgers. Ah, allí lo veo, sobre el sofá. Buenas noches. Señor Podgers, no tengo más remedio que insistir en que me dé una respuesta categórica a la pregunta que voy a hacerle. En otra ocasión, Lord Arthur, la duquesa me espera, debo reunirme con ella. No irá usted, la duquesa no tiene prisa. Las mujeres no acostumbran a esperar, dijo el señor Podgers con una sonrisa forzada. El bello sexo es impaciente. Los labios bellamente cincelados de Lord Arthur se plegaron con alivio desdén. La pobre duquesa le parecía de poquísima importancia en aquel momento. Cruzó el salón, llegó hasta donde se había detenido el señor Podgers y le alargó su mano derecha. Dígame lo que usted ve aquí, dígame la verdad. Quiero saberla, no soy un niño. Los ojos del señor Podgers parpadearon tras sus gafas de oro y se balanceó con un aire turbado sobre uno y otro pie mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con la brillante cadena de su reloj. ¿Por qué cree usted, Lord Arthur, que he visto en su mano algo más de lo que he dicho? Sé que ha visto algo más, e insisto en que me lo diga. Le pagaré un cheque de 100 guineas. Los ojillos verdes del señor Podgers relampaguearon durante un segundo y luego volvieron a quedarse inexpresivos. ¿100 guineas? Preguntó por fin el señor Podgers en voz baja. Sí, 100 guineas. Le enviaré un cheque mañana. ¿Cuál es su club? No pertenezco a ningún club, es decir, no por el momento, pero mis señas son... permítame que le dé mi tarjeta. Y sacando del bolsillo de pecho una cartulina de cantos dorados, le alargó una profunda inclinación a Lord Arthur, que leyó lo siguiente. Septimus R. Podgers, quiromante profesional,
103 a Westmont Street. Recibo de 10 a 4, dijo el señor Podgers con un tono mecánico, y hago descuentos a las familias. Dese prisa, dijo Lord Arthur poniéndose muy pálido y tendiéndole la diestra. El señor Podgers miró alrededor con una agitación y corrió a la pesada portière sobre la puerta. La cosa durará un poco, Lord Arthur. Mejorará usted en sentarse. Dese prisa, caballero, dijo de nuevo Lord Arthur, colérico, palanteando con violencia el suelo encarado. El señor Podgers sonrió y sacando de su bolsillo una lente pequeña se puso a limpiarla cuidadosamente con el pañuelo. Ya estoy preparado y a su disposición, dijo. 10 minutos más tarde, Lord Arthur Saville, con la cara lívida de terror y los ojos enloquecidos de angustia, se precipitaba fuera de Vantic House. Se abrió paso entre el tropel de lacayos cubiertos de pieles que esperaban bajo la mágica esquina del gran pabellón y parecía no ver ni oír nada en absoluto. La noche era fría y las lámparas de gas de alrededor de la plaza centelleaban vacilantes bajo los látigos del viento, pero él sentía en sus manos un calor febril y las sienes le ardían como brasas. Andaba zigzagueando por todo lado, andaba zigzagueando a la acera como un beobo. Un policía le miró con curiosidad y un mendigo que surgió en el quincio del portal para pedir la limosna y retrocedió aterrado al contemplar un infortunio mayor que el suyo. En un momento dado, Lord Arthur Saville se detuvo debajo de un farol y miró las manos. Creyó ver la mancha de sangre que la delataba y un débil grito brotó de los labios trémulos. ¡Asesino! Esa era la palabra que había leído el quiromante en ellas. ¡Asesino! La noche misma parecía saberlo y el viento desdoblado lo aullaba con sus oídos. Los rincones oscuros de las calles estaban preñados de aquella acusación que le sonreía desde los tejados. Primero se dirigió a Hyde Park, cuyo boscaje sombrío parecía fascinarle. Se apoyó en una verja con aire extenuado, refrescando su frente de la humedad de hierro y escuchando el silencio rumoroso de los árboles. Asesino, 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 se repitió, como si dijese algo nuevo a la acusación que pudiera atenuar el sentido de la palabra. El sonido de su propia voz le hizo estremecer y a pesar de ello, casi deseó que el eco lo escuchase y despertara de sus sueños en una ciudad adormecida. Sentía impulsos de detener el primer transeúnte que pasara y contárselo todo. Después siguió su marcha vagando a lo largo de Oxford Street, adentrándose en las callejuelas estrechas e ignominiosas. Dos mujeres de cara apintarrajada se mofaron de él a su paso. De un patio lobrego llegó hasta sus oídos un ruido que juramentaba y de golpes, seguidos de gritos penetrantes, y apretujadas bajo la puerta húmeda y fría, vio las espaldas arqueadas y los cuerpos agotados de la pobreza y la decrepitud. Le sobrecogió una extraña piedad. Aquellos hijos del pecado y de la miseria estaban fatalmente predestinados como él. ¿Acaso no eran como él muñecos en un guiñol monstruoso? Y sin embargo, no fue el misterio, sino la comedia del sufrimiento la que le conmovió con su absoluta inutilidad y grotesca falta de sentido. ¡Qué incoherente, qué desprovisto de armonía le pareció todo! Le dejó atónito el desacuerdo entre el optimismo superficial de nuestro tiempo y la realidad de la vida. Era todavía joven. Al cabo de un rato se encontró frente a la iglesia de Marylebone. La calle silenciosa parecía una larga cinta de plata bruñida, moteada aquí y allá por los oscuros arabescos de las sombras movedizas. A lo lejos se curvaba una línea de luces de los vacilantes faroles de gas, y ante una casita rodeada por un muro estaba detenido en un solitario coche de alquiler, cuyo cochero dormía en el interior. Lord Arthur se dirigió con paso rápido en dirección a Portland Place. Observó a cada momento a su alrededor, como si temiera que le siguiese. En la esquina de Rich Street había dos hombres leyendo un anuncio en una valla. Un extraño sentimiento de curiosidad le dominó y cruzó la calle. Ya cerca,
La palabra asesino impresa en las negras letras hirió sus ojos. Se estremeció con una oleada de rubor que tiñó sus mejillas. Se trataba de un bando ofrecido una recompensa a quien facilitase detalles que cooperasen a la detención de un individuo de estatura regular, de entre 30 y 40 años, que vestía un sombrero blanco de alas levantadas, una chaqueta negra, unos pantalones escoceses, que tenía una cicatriz en las mejillas derecha. Lord Arthur leyó y releyó el anuncio. Se preguntó si aquel hombre sería detenido y cómo se había hecho aquella cicatriz. Quizá algún día su nombre se viera expuesto de igual modo en los muros de Londres. Quizá algún día podrían también precio a su cabeza. Aquel pensamiento le dejó descompuesto de horror y, volviéndose sobre sus talones, huyó en la noche. No sabía apenas dónde estaba. Recordaba confusamente haber vagado por un laberinto de casas sórdidas, perderse en una gigantesca maraña de calles sombrías, y empezaba a depuntar el alba cuando se dio cuenta por fin de que se hallaba en Piccadilly Circus. Al poco rato, cuando cruzaba por Belgrave Square, se encontró con los grandes camiones, tal vez de lo que era el transporte, que se dirigían hacia un mercado de Covent Garden. Los carreteros, con sus blusas blancas y sus rostros agradables, bronceados por el sol, de revueltos cabellos rizados, apresuraban con vigor el paso, resaltando sus fustas y ablandándose a gritos. Sobre el lomo de un enorme caballo gris, el primero de la recua, iba montado un mozo muy floretudo, con unos ramitos de prímulas que sonreían a las caídas, agarrándose con mano firme a las crines y riendo a carcajadas. En la claridad manantial de los grandes montones de lúgubres descansaban como bloques de verde jade sobre los pétalos rosados una flor mágica. Lord Arthur experimentó un sentimiento de viva conmoción, sin que pudiese decir por qué, y había algo en la delicadeza de la belleza del alba que le emocionaba infamablemente, y pensó que en todos los días que depuntaban y mueren aquellos en la tempestad, aquellos hombres rudos con voces broncas, su grosero buen humor y su andar perezoso, que Londres más extraño veía, un Londres preñado por los crímenes nocturnos y del humo del día, una ciudad pálida, fantasmagórica, una ciudad desolada de tumbas. Se preguntó lo que pensarían de ella, si sabrían algo de sus esplendores y sus vergüenzas, de sus goces soberbios, tan bellos de color, de su hambre atroz y todo cuanto brota de una marchita Londres desde la mañana hasta la noche. Tal vez para ellos era tan solo el mercado donde llenaban o podían ir a ver sus productos, y en los que permanecían más que unas horas a lo sumo, dejando su regreso a las calles todavía en silencio y las casas aún dormidas. Sintió un gran placer en verlos pasar. Por muy zafiros que fuesen sus zapatones clavimentados por andares ordinarios, llevaban consigo algo de la Arcadia. Sintió que habían vivido con la naturaleza y que ésta les enseñó la paz. Envidió todo aquello que ignoraban. Cuando cruzó Belgrave Square, el cielo era de un azul desvanecido y los pájaros empezaban a piar en los jardines. Y cuando despertó Lord Arthur, estaba ya muy avanzada la mañana, y el sol de mediodía se filtraba a través de las cortinas de seda marfileña de su dormitorio. Se levantó y fue a mirar por la ventana. Una vaga neblina de color flotaba sobre todo que era la gran ciudad, y los tejados de las casas parecían de plata oxidada. Por el césped tembloroso de la plaza de abajo se perseguían unos niños como mariposas blancas, y las aceras estaban llenas de gente que se dirigían a Hyde Park. Nunca le pareció la vida tan hermosa ni tan alejada de él a la maldad. En aquel momento, su ayuda de cámara le trajo una taza de chocolate sobre una bandeja. Después de tomársela, levantó una pesada cortina color albirroque y pasó al cuarto de baño. La luz entraba con suavidad desde lo alto del través y de unas delgadas hojas de unas 15 transparente, y el agua de pila de mármol tenía el brillo apagado de la piedra lunar.
Lord Arthur se estremeció con rapidez hasta que el agua rozó su cuello y sus cabellos. Entonces metió de golpe la cabeza dentro del líquido, como si quisiera purificarse de la mancha de algún recuerdo infame. Cuando salió del baño, se sintió casi serenado. El bienestar físico que había experimentado le dominó, como sucede a menudo a las naturalezas refinadas, pues los sentidos, como el fuego, pueden purificar o destruir. Después de almorzar se tumbó en un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea, enmarcada con un vocablo de antiguo finísimo, descansaba un gran retrato de Sybil Merton, tal como la vio por primera vez en el baile de Lady Noel. La belleza de aquella pequeña cabeza, en un modelado delicioso, se inclinaba ligeramente a un lado, como si el cuello, delgado y frágil como una caña, no pudiese apenas soportar el peso de tanta belleza. Los labios estaban un poco entreabiertos y parecían formados por la suave música, y sus ojos soñadores se leían las sorpresas de la más tierna y pureza virginal, ceñida en un vestido de blanco crespón de China, con un gran abanico de plumas en la mano, que parecía esas delicadas figuritas que se encuentran en los bosques de olivos próximos a Tanagra, y había una postura en su actitud, rasgos de gracia helénica. Sin embargo, no resultaba petite, sino proporcionada a la perfección, cosa rara en una edad en que tantas mujeres son o más altas de lo debido o insignificantes. Contemplándola en aquel momento, Lord Arthur se sintió lleno de esa terrible piedad que nace del amor. Comprendió que casarse con ella teniendo el fatum del delito suspendido sobre su cabeza sería una traición como la de Judas, un crimen peor que todos los que planearon los Borgia. Qué felicidad gozarían cuando en cualquier momento podrían verse forzados a ejecutar la espantosa porfiria escrita en su mano. ¿Cuál sería su vida mientras el destino mantuviese aquella terrible orden en su balanza? Era preciso a toda costa retrasar el matrimonio. Estaba completamente decidido a ello, aunque amase con ardor a Sybil, aunque el simple contacto con sus dedos cuando se sentaban juntos hiciese estremecer de exquisito goce todas las fibras de su ser. No dejaba de reconocer cuál era su deber, y estaba del todo convencido de que no tenía derecho a casarse con ella mientras no cometiera el crimen. Una vez ejecutado, podría presentarse ante el altar con Sybil Merton y depositar su vida en manos de la mujer amada, sin temor a remordimientos, de modo que podría estrecharla entre sus brazos, sabiendo que ella no tendría nunca que sentirse avergonzada, pero antes tenía que cometerlo. Cuanto antes lo hiciera, sería mejor para ambos. Muchos en su caso hubiesen preferido el sendero florido del amor a la cuesta escarpada del deber, pero Lord Arthur era demasiado escrupuloso para colocar el placer encima de sus principios. En su amor no había solo una mirada de contemple hasta abstracción sexual, ni siquiera sensual. Sybil simbolizaba para él cuanto hay de bueno y de noble en el mundo. Durante un momento sintió una repugnancia instintiva hacia la tarea de que el destino le obligaba a realizar, pero enseguida se desvaneció aquella impresión. Su corazón que aquello que no era un crimen, sino un sacrificio, y su razón le recordó que no le quedaba ninguna otra salida. Era preciso elegir entre vivir para él o vivir para los demás, y por terrible que fuera en realidad aquella tarea que le estaba impuesta, sabía no obstante que debía permitir y no debía mostrarse a lo permisivo que el egoísmo venciera al amor. Más tarde o más temprano se nos está obligado a resolver ese mismo problema, ya que cada uno de nosotros se plantea la misma cuestión. A Lord Arthur se le planteó muy pronto en la vida, antes que el cinismo corrompiese su carácter y lo convirtiera en un calculador en la edad madura, o antes de que le corroyase el corazón el egoísmo frívolo y elegante de nuestra época, y él no vaciló en cumplir con su deber. Por fortuna, para él no era un simple soñador o dilatante ocioso. De serlo, habría dudado como Hamlet, permitiendo que esa irresolución destruyese su propósito, pero era un hombre esencialmente práctico. Para él la vida representaba acción antes que pensamiento.
Poseía ese tan raro don entre nosotros que se llama sentido común. Las sensaciones crueles y violentas de la noche anterior se habían borrado ahora por completo y pensaba, casi con un sentimiento de vergüenza, en su loca caminata en la calle a calle, en su terrible agonía emotiva. La misma sinceridad de su sufrimiento lo hacía ahora pasar por inexistente ante sus ojos. Se preguntaba cómo había podido ser tan loco para indignarse y desbarrar contra lo inevitable. La única cuestión que ahora parecía turbarle era cómo llevaría a cabo su obra, pues no era tan abocado como para negar el hecho de que el crimen, como las religiones paganas, exige una víctima y un sacerdote. Y como Lord Arthur no era un genio, no tenía ninguna forma de enemigos, y por otro lado comprendía que no era ocasión para satisfacer el rencor u odios personales. La misión de la que estaba encargado era de una grave y elevada solemnidad. Por consiguiente, hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de un libro de notas, y después de un minucioso examen se decidió a favor de Lady Clementina Beauchamp, una estimable dama, ya de edad, que vivía en Curzon Street y que era una dama segunda por parte de su padre. Tuvo siempre un gran afecto por Lady Clem, como lo llamaba todo el mundo, y como él era muy rico, pues una vez alcanzó la mayoría de edad, entró en posesión de la fortuna de Lord Rugby, quedaba que descartada la sospecha de que la acarreara algún despreciable beneficio económico la muerte de aquella pariente. En efecto, cuanto más lo reflexionaba, más veía en Lady Clem la persona que le convenía escoger, y pensando en que todo aplazamiento era una mala acción con respecto a Sibyl, decidió ocuparse al punto de los preparativos. Lo primero que debía hacer era, sin duda, saldar cuentas con el quiromante. Así pues se sentó en una mesita de Sheraton y, colocada enfrente de la ventana, y escribió un cheque por 150 libras, pagadero a la orden del señor Septimus Podgers. Después lo metió en un sobre y le ordenó a su criado que lo llevase a Westmont Street. Enseguida telefoneó a su cochero ordenado para que enganchasen la coupe y se vistió para salir. Antes de salir de la habitación dirigió una mirada al retrato de Sibyl Merton, jurándose que, pasase lo que pasase, no le haría nunca lo que iba a hacer por su amor, y que guardaría el secreto de su sacrificio en el fondo de su corazón. El camino hacia el club de Buckingham se detuvo en una tienda de flores y envió a Sibyl un ramo de narcisos de bellos pétalos blancos y pistilos parecidos a ojos del faisán. Llegando al club, fue directamente a la biblioteca, tocó el timbre y pidió al camarero que le trajese una limonada y un tratado de toxicología. Había decidido que el veneno era el instrumento que más le convenía utilizar en su enojoso trabajo. Nada le desagradaba como un acto de violencia personal, y además le preocupaba mucho asesinar a Lady Clementina, con algún médico que pudiese llamar la atención, pues le horrorizaba la idea de convertirse en el hombre de moda en la casa de Lady Windermere, o de verse su nombre figurar en los sueldos de los periódicos que lee el vulgo. Necesitaba también tener en cuenta a los padres de Sibyl, que como pertenecían a un mundo poco anticuado, podrían oponerse al matrimonio si se producía algún escándalo, aunque estaba seguro de que si le contara todos los incidentes que le sucedieron, serían los primeros en comprender los motivos que le impulsarían a obrar así. Tenía pues la perfecta razón para decirse por el veneno. Era inofensivo, seguro, silencioso, actuaba sin necesidad de escenas penosas, por las cuales sentía él la profunda aversión como muchos ingleses. Sin embargo, no conocía nada en absoluto de la ciencia de los venenos, y como el criado era por lo visto incapaz de encontrar algo en la biblioteca que no fuera Roughgate o Bailey's Magazine, examinó por sí mismo los estándares llenos de libros y acabó por encontrar una edición muy bien encuadernada de la Pharmacopoeia y el ejemplar de la Toxicology de Erskine, editada por Sir Matthew Reed, presidente de la Real Academia de Medicina y uno de los miembros más antiguos del Buckingham Club. Para él, que fue elegido por una confusión con otro candidato, por supuesto, contratiempo que disgustó tanto a la Junta que cuando el candidato autenticó su presente, se derrotó por unanimidad.
Lord Arthur se quedó desconcertadísimo ante los términos técnicos empleados en los libros. ¿Cómo podría conocer algo de ello? Y empezaba a recriminarse no haber coincidido o conocido con más atención en sus estudios de Oxford, cuando en el tomo segundo de Erskine encontró una explicación acertadísima y muy compleja de las propiedades de la acotinina. Redactaron así y redactada en un inglés claro, y le pareció que aquel veneno le convenía en todos los sentidos. Era muy activo, por no decir casi instantáneo, no causaba dolores, y tomado en una forma de cápsula de gelatina, como recomendaba Sir Matthew, era inspirado para el paladar. Se anotó en el puño de la camisa la dosis necesaria para causar la muerte. Devolvió los libros en un sitio y se encaminó a St. James Street hasta Pistol y Humberside, el establecimiento de estos grandes farmacéuticos. El señor Pistol, que servía siempre personalmente a sus clientes de la aristocracia, se quedó muy sorprendido por su petición. Con un tono amabilísimo murmuró algo respecto a la necesidad de una receta médica. Sin embargo, no bien Lord Arthur le explicó que era para dárselo a un perro gran danés del cual se veía obligado a desembarazarse porque presentaba síntomas de hidrofobia, habiendo intentado 2 veces morder a su cochero por una pantorrilla, pareció satisfecho por completo, y después de facilitar a Lord Arthur por sus extraordinarios conocimientos de taxonomía, confeccionó de inmediato la preparación. Lord Arthur colocó la cápsula a una linda bombera de plata que adquirió en una tienda de Bond Street, tirando hasta la cajita del Pistol y Humberside, y se encaminó hacia la casa de Lady Clementina. «Y bien, Monseigneur Le Page Jesset», le espetó la señora a entrar en el salón. «¿Por qué no ha venido usted a verme en todo este tiempo?» «Oh, mi querida Lady Clem, no tengo nunca rato de soledad», replicó Lord Arthur con una sonrisa. «Supongo que querrás que te pases los días con la señorita Sybil Merton, comprando chiffons y diciendo tonterías. No acabo de comprender por qué la gente se alborota tanto para casarse. En mis tiempos no hubiésemos pensado nunca en exhibirnos y embullir tanto en público y en privado cosa tan vulgar». «Le aseguro que no he visto a Sybil desde hace 24 horas, Lady Clem. Que yo sepa, pertenece por completo a sus modistas». «Claro, ese es el único motivo que puede traerte por casa de una mujer vieja como yo. Me extraña que vosotros, los hombres, no escatiméis. En effet, des le foin le pain. Y aquí me tienes, hecha una pobre reumática, con pelo pocillo y mal humor. Bueno, y si no fuese por esa querida Lady Jensen, que manda todas las peores novelas francesas que puede encontrar, no sé cómo serían mis vidas. Los médicos no sirven para nada más que sacar dinero a sus clientes. Ni siquiera pueden curar mi enfermedad del estómago. Le traigo un remedio para ella, Lady Clem», dijo con una sutil gravedad Lord Arthur. «Es una cosa maravillosa, inventada por un estadounidense». «No me gustan nada los inventos estadounidenses, Arthur. No me gustan en absoluto. He estado leyendo hace poco varias de sus novelas y eran verdaderamente insensateces». «Oh, esto no es ninguna insensatez, Lady Clem. Le aseguro que es un remedio infalible. Tiene usted que prometerme que lo probará». Y Lord Arthur sacó de su bolsillo la bombonera y se la ofreció a Lady Clementina. «Oh, pero es deliciosa esta bombonera, Arthur. Es verdadera joya. Eres amabilísimo, y aquí está el remedio. Parece un bombón. Voy a tomarlo ahora mismo». «Oh, por Dios, Lady Clem», exclamó Arthur deteniéndola. «No haga usted eso. Es una medicina homeopática. Si la tiene usted sin tener dolor de estómago, le sentirá mal. Espérese a que se le presente un ataque y entonces tómesela. Quedará asombrada por el resultado». «Querría tomarla ahora», dijo Lady Clementina mirando al trasluz de la cupulita transparente que estaba en la burbuja flotante en la parte líquida. «Estoy segura de que es deliciosa, te lo confieso. Detesto a los médicos, pero adoro las medicinas. Sin embargo, la guardaré para mi próximo ataque». «¿Y cuándo cree usted que sobrevendrá ese ataque?», preguntó Lord Arthur. «¿Será pronto?»,
dijo impaciente. No lo espero hasta dentro de una semana. Ayer pasé un día malísimo, pero vaya a saber usted. ¿Está usted segura de padecer un ataque antes del fin de semana, Lady Clem? Mucho me lo temo. Pero cuanto afecto se demuestra hoy, Arthur, la verdad es que la influencia de Sybil te resulta muy beneficiosa y ahora debes marcharte. Ceno con gente gris que carece de conversación bulliciosa, entretenida, y sé que no duermo poco antes de que será imposible permanecer despierta durante la cena. Adiós, Arthur, cariños a Sybil y 1.000.000 de gracias por tu remedio americano. No se me olvidará usted tomarlo, ¿verdad, Lady Clem?, dijo Lord Arthur levantándose. Claro que no me olvidaré, tunante. Encuentro muy amable que te preocupes por mí. Ya te escribiré si necesito más cápsulas. Lord Arthur salió de la casa de Lady Clementina lleno de bríos y sintiéndose reconfortado. Aquella noche tuvo una entrevista con Sybil Merton. Le dijo que se veía pronto en una situación horriblemente difícil ante la cual no le permitían retroceder ni su honor ni su deber. Le explicó que era preciso aplazar la boda antes pues que no se encontrase exento de aquel compromiso que no recobraría su libertad. Le rogó que confiase en él y que no dudase del porvenir. Todo marcharía bien, pero era necesario tener paciencia. La escena tuvo lugar en un invernadero de la residencia del señor Merton, en Park Lane, donde cenó Lord Arthur como de costumbre. Sybil no se mostró nunca tan dichosa y hubo un momento en que Lord Arthur se sintió en la tentación de proponérsele como un cobarde y escribir a Lady Clementina revelándole lo de la cápsula, dejando que se produjera el casamiento como si no existiese en el mundo del señor Podgers. No obstante, su buen criterio se impuso enseguida y no flaqueó ni arrodillarse a Sybil llorando en sus brazos. La belleza que hacía vibrar sus sentidos despertó del mismo modo su conciencia. Comprendió que perder una vida tan hermosa por unos cuantos meses de placer era realmente una acción feísima. Estuvo con Sybil hasta cerca de medianoche consolándola y diciéndole ánimos de su parte. Y al día siguiente muy temprano salió para Venecia, después de haber escrito al señor Merton una carta varonil y entrar respecto al aplazamiento necesario de la boda. En Venecia se encontró con su hermano, Lord Surbiton, que acababa de llegar de Corfú en su yate. Los dos jóvenes pasaron juntos 2 semanas encantadoras. Por la mañana montaban caballo en el Lido o iban de un lado a otro por los canales verdes en su algaraba góndola negra. Por la tarde solían recibir visitas al bordo del yate y por las noches cenaban en Florian's y fumaban innumerables cigarrillos paseando por la plaza. A pesar de todo, Lord Arthur no era feliz. Todos los días recorría la columna de defunciones del Times esperando encontrar la noticia de la muerte de Lady Clementina, pero siempre sufría una decepción. Empezó a temer que le hubiese ocurrido algún incidente y sintió muchas veces que no hubiese ocurrido, y muchas veces que no hubiese dejado de tomar la aconitina cuando quiso que ella probara sus afectos. Las cartas de Sybil, aunque llenas de amor, llenas de confianza y de ternura, tenían con frecuencia un tono triste y a veces pensaba que se habían separado de ella para siempre. Al cabo de 15 días, Lord Surbiton se cansó de Venecia y decidió recorrer la costa hasta Ravenna, pues oyó decir que había mucha casa en el Pinetum. Lord Arthur al principio se negó de forma tajante a acompañarle, pero Surbiton, a quien quería muchísimo, le persuadió por fin de que siguiera viajando en el hotel de Danieli, que se moriría de tedio, y el día 15 por la mañana se dieron a la vela con fuerte viento noreste y un mar bastante picado. La travesía fue agradable y la vida del aire libre hizo que reaparecieran los frescos colores en las mejillas de Lord Arthur. Pero hacia el día 22 volvieron a invadirle sus preocupaciones con respecto a Lady Clementina, y a pesar de sus exhortaciones a Surbiton, regresó en tren a Venecia. Cuando desembarcó de su góndola en los escalones del hotel, el dueño fue a su encuentro llevando un telegrama. Lord Arthur se lo arrebató de las manos y lo abrió, rasgándolo con brusco ademán. Éxito total. Éxito
total. Y así fue. A pesar de todo, fue un éxito. Lady Clementina había muerto de repente, por la noche, 5 días antes. El primer pensamiento de Lord Arthur fue para Sybil y le envió un telegrama anunciándole su regreso de inmediato a Londres. Enseguida, ahí mismo ordenó a su criado que preparase el equipaje para el rápido de aquella noche. Quintuplicó la propina a su gondolero y subió hacia su habitación con paso ligero, con razón alegre. Allí le esperaban 3 cartas, una de Sybil llena de cariño con un pésame muy sentido, las otras de la madre de Arthur y del notario de Lady Clementina. Parecía ser que la vieja señora cenó con la duquesa la noche antes de su muerte. Encantó a todo el mundo con su gracejo y su esprit, y se retiró temprano quejándose del dolor de estómago. A la mañana siguiente la encontraron muerta en su lecho, sin que pareciese haber sufrido en modo alguno. Se avisó entonces a Sir Matthew Reid, pero ya era inútil, y fue enterrada en Baunchamp-Châtelet el día 22. Pocos días antes de su muerte, escribió su testamento. Dejaba a Lord Arthur su casita en el Curzon Street, todo su moblaje, sus efectos personales, su galería de cuadros, menos la colección de miniaturas que la dejaba a su hermana Lady Margaret Rufford, y su collar de amancillas que dejaba a Sybil Merton. El inmueble no valía mucho, pero el señor Mansfield, el notario, deseaba vivamente que acudiese Lord Arthur lo antes posible, porque había muchas deudas que pagar y que Lady Clementina no pudo mantener nunca en sus cuentas al día. A Lord Arthur le conmovió mucho aquel buen recuerdo de Lady Clementina y pensó que el señor Podgers tenía que asumir una grave responsabilidad en el asunto. Su amor por Sybil dominó. Sin embargo, cualquier otra emoción y la plena conciencia de que había cumplido su deber le tranquilizó y le dio ánimos. Al llegar a Charing Cross ya se sentía dichoso por completo. Los Merton le recibieron muy afectuoso. Sybil le hizo prometer que no toleraría ningún obstáculo que se interpusiera entre ellos y quedó fijada la boda para el 7 de junio. La vida le parecía una vez más brillante y hermosa, y toda su antigua alegría renacía en él. Y sin embargo, pocos días después, mientras Lord Arthur confeccionaba el inventario de la casa de Curzon Street junto con el notario de Lady Clementina y con Sybil, quemando paquetes, cartas amarillentas y desechando extrañas antigüedades, la joven lanzó de pronto un grito de alegría. —¿Qué has encontrado, Sybil? —inquirió Lord Arthur levantando la cabeza y sonriendo. —Ah, esta bombedería de plata es preciosa, parece holandesa. ¿Me la regalas? Las amatistas no me sentarán bien, creo yo, pero tengo 80 años. Era la cajita con la cápsula de aconitina. Lord Arthur se estremeció y su rubor repentino inflamó sus mejillas. Casi no se acordaba de lo que había hecho y le pareció una extraña coincidencia que fue Sybil, por cuyo amor pasó todas aquellas angustias, la primera en recordárselo. —Tuya es, desde luego. De hecho, fui yo quien se la regaló a Lady Clem. —Oh, gracias, Arthur. ¿Y este bombón me lo regalas también? No sabía que le gustasen los dulces a Lady Clementina. La creía demasiado intelectual. Lord Arthur se pasó de pálido como un muerto, y una idea horrible cruzó por su imaginación. —¿Un bombón, Sybil? ¿Qué quieres decir? —preguntó con voz ronca y apagada. —Sí, hay un bombón dentro, solo uno, rancio y ya sucio. No me resultará nada apetitoso. Pero, ¿qué sucede, Arthur? Estás muy pálido. Arthur saltó de su silla y cogió la bombonera. Dentro se hallaba una píldora ambarina con un glóbulo de veneno. A pesar de todos sus esfuerzos, Lady Clementina había fallecido de muerte natural. La conmoción que le produjo aquel descubrimiento fue superior a sus fuerzas. Tiró la píldora al fuego y se desplomó sobre el sofá con un grito desesperado. El señor Merton se quedó muy desconsolado en aquel segundo aplazamiento, y Lady Julia se había encargado ya del vestido de bodas e hizo todo cuanto pudo por convencer a Sybil de la necesidad de una ruptura. A pesar del inmenso cariño que Sybil profesaba a su madre, había entregado su vida a Lord Arthur.
y no había nada de lo que ella le dijo que pudiese hacer ceder su voluntad. En cuanto a Lord Arthur, necesitó varios días para reponerse de su cruel decepción y por espacio de una temporada tuvo nervios descompuestos. Sin embargo, recobró pronto su excelente sensatez y su criterio sano y práctico, y no le dejó titubear durante mucho tiempo sobre la conducta a seguir. Ya que el veneno había fallado por completo, era preciso emplear la dinamita o cualquier otro explosivo de este género. Así pues, examinó de nuevo la lista de sus amigos y parientes y después, maduras reflexiones, decidió volar a su tío, el deán de Chichester. A este, que era un hombre de gran cultura y talento, le entusiasmaban los relojes. Tenía una colección maravillosa de estos aparatos, colección que abarcaba desde el siglo XV hasta nuestros días. Le pareció a Lord Arthur que aquella afición de bonachón de ande le proporcionaba una excelente base para realizar sus planes. Pero agenciarse una máquina explosiva era ya otra cosa. El London Dictionary no le ofrecía ninguna indicación respecto a ello, y pensó que le reportaría tal vez una poca utilidad si se dirigiese a Scotland Yard. Allí no se enterará nunca de los hechos y movimientos de un tal vez diamétrico que puedan ser de una explosión, y ni siquiera entonces. De pronto pensó en su amigo Robofold, un joven ruso de tendencias muy revolucionarias a quien conoció el invierno anterior en casa de Lady Windermere. El conde Robofold estaba escribiendo una vida de Pedro el Grande. Fue a Inglaterra con el propósito de estudiar los documentos referentes a la estancia del zar en ese país, en calidad de carpintero naval, pero todos sospechaban que era agente nihilista y evidente que la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en Londres. Lord Arthur se quedó en aquel que era el hombre que le convenía, y una mañana se dirigió a casa de Bloomsbury para pedirle consejo y ayuda. ¿Al fin piensa usted ocuparse seriamente de la política?, preguntó el conde Robofold cuando Lord Arthur le expresó el objetivo de su visita. Pero este, que detestaba las fanfarronerías, se creyó en la obligación de explicarle que las cuestiones sociales no ofrecían el menor interés para él y que necesitaba un explosivo para un asunto puramente familiar. El conde Robofold le contempló un momento lleno de sorpresa y luego, viendo que hablaba en serio, escribió una dirección en un pedazo de papel, firmó con sus iniciales y se lo dio a Lord Arthur diciendo: «Scotland Yard daría cualquier cosa por conocer esa dirección, mi querido amigo». «No la conocerán», exclamó Arthur echándose a reír. Después de estrechar de forma amigable la mano del joven ruso, se precipitó a la escalera y ordenó a su cochero que lo llevase hasta Soho Square. Una vez allí, lo despidió y siguió por Greek Street hasta llegar a un lugar llamado Bailey's Court. Cruzó un pasaje y se entró en un curioso cul-de-sac que parecía ocupado por un lavandero francés, pues de una casa a otra se extendía toda una red de cuerdas cargadas de ropa blanca que agitaba el aire matinal. Lord Arthur siguió derecho hacia el final de ese sacadero y llamó a la puerta de una casita verde. Después de una corta espera, durante la cual todas las ventanas del patio se llenaron de cabezas, abrió la puerta un extranjero de aspecto bastante hosco, que le preguntó en un malísimo inglés qué deseaba. Lord Arthur le tendió el papel que le había dado el conde de Robofold. No bien lo hubo leído, el individuo se inclinó, invitando a Lord Arthur a penetrar en una habitación reducidísima del piso bajo, y pocos minutos después, Herr Winskelhoff, que no se llamaban en Inglaterra, se precipitó en el aposento con una servilleta en el cuello manchada de vino y un tenedor en la mano izquierda. «El conde de Robofold», dijo Lord Arthur, inclinándose, «me ha dado este papel de presentación para usted y deseo con viveza que me conceda una breve entrevista para una cuestión de negocios. Me llamo Robert Smith, y necesito que me proporcione usted un reloj explosivo». «Encantado de recibirle, Lord Arthur», replicó el malicioso y pequeño alemán, estallando de risa. «No me mire usted con esa cara de asustado.
Es mi deber conocer a todo el mundo y recuerdo haberle visto a usted una noche en casa de Lady Windermere. Espero que su excelencia esté bien de salud. ¿Quiere usted acompañarme mientras termino de almorzar? Tengo un excelente paté, y mis amigos llevan su bondad hasta afirmar que mi vino de Rin es mejor que ninguno de los que pueden beberse en la embajada alemana. Y antes de que Lord Arthur hubiese vuelto de su asombro, se encontró sentado en una salita de fondo, bebiendo a sorbos un Morque Brunet de los más deliciosos en una copa de amarillo pálido, grabada con el monograma imperial, y charlando de manera más amistosa con el famoso anarquista. Los relojes explosivos, dijo Herr Hinkelkopf, no son buenos artículos para explotar, ni aun consiguiendo hacerlos pasar por la aduana. El servicio de trenes es tan irregular que por regla general estallan antes de llegar a destino. A pesar de ello, si se interesa usted en uno de esos aparatos para uso doméstico, puedo proporcionarle un artículo excelente, garantizándole que ha de quedar satisfecho del resultado. ¿Puedo preguntarle para qué fin piensa usar el destinarlo? Si es para ir a la policía o para alguien relacionarlo con Scotland Yard, lo sentiré muchísimo, pero no puedo hacer nada por usted. Los detectives ingleses son mucho mejores que nuestros amigos. Y he comprobado siempre que gracias a esos de su estupidez es que podemos hacer todo lo que se nos antoja. No quisiera tocar ni un pelo de sus cabezas. Le aseguro, replicó el conde Arthur, el Lord, que este no tiene nada que ver con la policía, para que usted lo sepa. El mecanismo de relojería está destinado al Dean de Chichester. ¡Caramba! No podía yo imaginarme ni por lo más remoto que fuese usted tan exaltado en materia religiosa, Lord Arthur. Los jóvenes de hoy nos apasionan por eso. Creo que me alaba usted demasiado, Herr Hinkelkopf, dijo Arthur ruborizándose. El hecho es que soy un completo ignorante en teología. ¿Se trata entonces de un asunto meramente personal? Meramente personal. Herr Hinkelkopf se encogió de hombros y salió de la habitación. Unos minutos después reaparecería con un cartucho redondo de dinamita, del tamaño de un peñique, y un precioso reloj francés rematado por una figurita en bronce dorado de la libertad aplastado de la hidra del despotismo. El semblante de Arthur se iluminó de alegría al verlo. Esto es justo lo que necesito, y ahora dígame usted cómo está ya. Ah, ese es mi secreto, respondió Herr Hinkelkopf, contemplando su invento con una justa medida de una mirada de orgullo. Dígame usted tan solo cuándo desea que estalle y regularé el mecanismo para el momento indicado. Bueno, hoy es martes y si puede, usted mandármelo enseguida. Imposible. Tengo una infinidad de encargos, entre otros un trabajo importantísimo para unos amigos de Moscú, pero a pesar de todo, se lo daré próximamente. Tal vez se lo mandaré mañana. Oh, llegará el tiempo, dijo Arthur de forma cortés. Si queda entregado mañana por la noche o el jueves por la mañana, en cuanto al momento de la explosión, fijémoslo para el viernes a mediodía en punto. A esa hora el Dean estará en su casa. ¿El viernes a mediodía?, repitió Herr Hinkelkopf, y tomó nota en un gran registro abierto sobre una mesa al lado de una chimenea. Y ahora, dijo Arthur levantándose, haga el favor de decirme cuánto le debo. Muy poca cosa, Lord Arthur, se lo voy a dejar al precio de coste. La dinamita vale 7 chelines con 6 peñiques. La maquinaria de la relojería, 3 libras con 10 chelines, y el porte, unos 5 chelines. Me complace sobremanera poder servir a un amigo del conde de Raufol. Ah, pero ¿y su modestia, Herr Hinkelkopf? Oh, nada. Obtengo un verdadero placer en ello. No trabajo por dinero. Vivo solo para mi arte. Lord Arthur depositó 4 libras, 2 chelines y 6 peñiques sobre la mesa. Dio las gracias al pequeño alemán por su amabilidad y, rehusando lo mejor que pudo haber inventado, aún a entrevistarse con varios anarquistas en un té de merienda el sábado siguiente, salió de la casa de Herr Hinkelkopf y se marchó al parque. Los 2 días siguientes los pasó en un tremendo estado de agitación. El viernes a mediodía se dirigió a Buckingham en espera de noticias. Durante toda la tarde, el estúpido portero de servicio fijó una trabilla de telegramas por todos los lugares del país con los resultados de las carreras de caballos,
las sentencias de divorcio, el estado del tiempo y otras informaciones semejantes, mientras la cinta telegráfica desenrollaba todos los detalles más aburridos sobre la ascensión nocturna de la Cámara de los Comunes y sobre un ligero ataque de pánico en la Bolsa de Londres. A las 4 llegaron los diarios de la noche, y Lord Arthur desapareció en el salón de lectura con el Pall Mall, el Sir James, el Globe y el Echo, entre una gran indignación por el coronel Goodchild, que quería leer el extracto de un discurso sobre el que había pronunciado aquella mañana en el Palacio Constitucional. Un motivo de misiones sudafricanas y la convivencia de tener a cada provincia tal vez lo que es un obstinado negro. El coronel sentía, y como se dice, no sabe por qué, una gran admiración hacia el Evening News. Ninguno de aquellos periódicos contenía, sin embargo, la menor alusión a Chichester, y Lord Arthur comprendió que el atentado había fracasado. Para él fue un terrible golpe, y durante algunos minutos pareció apretadísimo. Herr Kinkerhoff, a quien visitó al día siguiente, se deshizo de sus excusas complicadas, comprometiéndose a proporcionarle otro reloj que abandonaría él, y que al mismo tiempo lo abonaría con algunas. Pondría una caja de bombas, una nitroglicerina a precio de coste. Pero Lord Arthur ya no tenía ninguna confianza en los explosivos, y Herr Kinkerhoff reconoció que estaba hoy día todo tan falsificado que era difícil proporcionarle hasta dinamita sin adulterar. Sin embargo, el alemán, aun admitiendo que el mecanismo de relojería podría ser defectuoso en alguna pieza, confiaba todavía en que el resorte del reloj funcionase. Citaba en apoyo de su tesis el caso de un barómetro que envió una vez al gobernador militar de Odessa, preparado como estallar al 10º día y que permaneció imperturbable por espacio de 3 meses. También era verdad que cuando estalló no hizo añicos más que a una doncella que el gobernador había subido a la ciudad 6 semanas antes. Pero al menos aquello mostraba que la dinamita, regida por un mecanismo de relojería, era un poderoso agente, aunque algo inexacto. Lord Arthur halló poco de consuelo en aquella reflexión, pero estaba predestinado a sufrir un nuevo desengaño. 2 días después, cuando subía a la escalera, la duquesa le llamó al tocador y le enseñó una carta que acababa de recibir de Denato. «Jane me escribe unas cartas encantadoras», le dijo. «Lee esta última, es tan interesante como las novelas de los que remite Moody». Lord Arthur se la arrebató de las manos. Estaba redactada en los siguientes términos. Denato de Chichester, 27 de mayo. Queridísima tía, 1000 gracias por la franela para el estilo de las Dorcas, así como la guinga. Estoy del todo de acuerdo con usted en estimar absoluto afán en lucir cosas llamativas. Pero hoy día todo el mundo es tan radical y tan no religioso que resulta difícil hacerles ver que no deben adoptar los gustos y elegancia de la clase alta. Lo cierto es que no sé a dónde vamos a llegar. Como dice papá a menudo en sus sermones, vimos una época que es una incredulidad, y así la vivimos. Hemos tenido un gran jaleo estos días con motivo de un relojito enviado a papá por un admirador desconocido el pasado jueves. Llegó de Londres, con porte pegado, con un calzoncillo de madera, y además había ahí un cajoncillo que escondía todo. Y papá cree que le ha sido remitido por algún oyente de una notable sermón sobre el tema «¿El libertinaje es la libertad?». Pues el reloj está coronado por una figura de una mujer con un gorro frigio en la cabeza. Yo no encuentro en eso muy correcto, pero papá dice que es histórico y sus razones tendrá. Parker desembaló el objeto y papá lo colocó sobre la repisa, en la chimenea de la biblioteca. Estábamos todos sentados en la habitación el viernes por la mañana, cuando en el preciso momento en que daban las 12 oímos un ruido de alas. Salió un poco de humo del pedestal de la figura y la diosa de la libertad se desprendió y se rompió la nariz contra el reborde de la chimenea. María se impresionó mucho, pero fue una cosa tan ridícula que James y yo estuvimos riéndonos un buen rato, y el mismo papá se divirtió.
Cuando examinábamos el reloj vimos que era una especie de despertador y que disponiéndolo la aguja sobre una hora determinada, colocando la pólvora y un fulminante debajo del martillo, se producía un estallido a voluntad. Papá dijo que era un reloj demasiado ruidoso para tenerlo en la biblioteca, así es que Reggie se lo llevó al colegio y allí sigue produciendo pequeñas explosiones durante todo el día. ¿Cree usted que le gustaría a Arthur un regalo de bodas así? Supongo, creo yo, que debe estar muy de moda en Londres. Papá dice que estos relojes sirven para hacer un bien, porque enseñan que la libertad no es duradera y que su reinado acaba en lo que es el desmoronamiento. Dice también papá que la libertad fue inventada en tiempos de la Revolución Francesa. Es una cosa atroz. Voy a ir dentro de un momento al asilo Dorcas y les pienso leer la carta de usted, tan instructiva, que cierta es, tía, su idea de que dada su clase de vida no debieran llevar lo que no les corresponde ni lo que les sienta bien. De verdad su preocupación de vestir es absurda, habiendo tantas cosas graves que pensar en este mundo y en el futuro. Me alegro mucho de que ese popelín floreado sea de tan buena fábrica y de que el encaje no se rompa. El miércoles llevaré a casa del obispo el vestido de raso amarillo que tuvo usted la amabilidad de regalarme. Creo que hará bien en los efectos. ¿Tiene usted lazos, tía? Jennings dice que ahora todo el mundo lleva lazos y que en las enaguas se usan en cañoras. Reggie acaba de sentir una nueva explosión. Papá mandaba llevar el reloj a la cuadra. Me parece que no aprecia este reloj tanto como al principio, aunque le halague mucho haber recibido un regalo tan bonito e ingenioso, pues demuestra que se escuchan sus sermones y que sirven de enseñanza. Papá le envía recuerdos e igualmente James, Reggie y María, y esperan que tío Cecil se encuentre mejor de su gota. Ya sabe usted, querida tía, cuando la quiere su sobrina. Jane Percy. Postdata. Contésteme a lo de los lazos. Jennings insiste en que están de moda. Arthur contempló la carta por unos momentos con un aire tan serio y triste que la duquesa se echó a reír. «Ah, mi querido Arthur», exclamó, «no volveré a enseñarte una carta de una muchacha, pero ¿qué piensas de ese reloj? Me parece un invento verdaderamente curioso y me gustaría tener uno así». «No me inspira confianza ese tipo de relojes», dijo Lord Arthur con una triste sonrisa. Y después de besar a su madre salió de la habitación. No bien llegó a la suya, se desplomó sobre el sofá con los ojos arrasados de lágrimas. Había hecho cuanto podía por cometer el crimen, pero 2 veces fracasó sus tentativas sin que él tuviese la culpa. Intentó cumplir con su deber, pero parecía que el destino le traicionaba. Estaba abrumado por el sentimiento de esterilidad de sus buenas intenciones, por la inutilidad de los esfuerzos de un acto honrado. Quizás hubiese valido más romper su compromiso con Sibyl. Ella sufriría, eso sí, pero el dolor no podría aniquilar un carácter tan noble como el suyo. En cuanto a él, ¿qué importaba? Siempre había una guerra en la que el hombre puede hacerse matar o causa en la que puede perder su vida, o darla si es el caso. Y si la vida no tenía aliciente para él, la muerte no la aterraba. Que se cumpliese su destino. No había nada para evitarlo, y tampoco querría hacer nada para ello. Se vistió a las 7:30 y se marchó al club. Allí estaba Surbiton con un grupo de jóvenes y Lord Arthur se vistió obligado a cenar con ellos. Su frívola conversación se gestó con indolentes que no interesaban, y con tanto que sirvieron café les dejó con la disculpa de una cita. Al salir del club, el corsaje les entregó una carta, y ahí estaba. Era de Herr Hinkelkopf, que le invitaba a ir a la noche siguiente a presenciar un paraguas explosivo que estallaba al abrirse, el último grito de inventos que acababa de llegar de Ginebra. Lord Arthur rompió la carta en pedazos. Estaba decidido a no realizar nuevos experimentos, y vagó luego por los muelles del Támesis y permaneció varias horas sentado a la orilla del río. La luna asomó a través del velo de nubes rojizas como una pupila de león, e innumerables estrellas salpicaron de lentejuelas el firmamento insondable con un polvillo dorado extendido sobre la cúpula purpúrea. De cuando en cuando, en una enorme barcaza se balanceaban sobre el río cenagoso y se deslizaban sin
una aparente corriente. Las señales del ferrocarril, primero verdes, se volvían rojizas a medida que los trenes atravesaban el puente con estruendo. Al poco rato sonaron las 12 con un ruido sordo en la torre del Windminster, y la noche pareció vibrar con cada sombra y esa de la sonora campana. Después apagaron las luces de la vía. Solo siguió brillando una como un gran rubí sobre el poste gigantesco, y el rumor de la ciudad fue debilitándose. A las 2, Lord Arthur se levantó y se encaminó paseando hacia Blackfriars. ¡Qué irreal! ¡Qué semejante extraño sueño le parecía todo! Al lado del río las casas parecían surgir de las tinieblas. Se hubiera dicho que la plata y la oscuridad reconstruían el mundo. La enorme cúpula del Street Pau se dibujaba en un globo de la atmósfera negruzca. Al acercarse a la aguja de la Cleopatra, Lord Arthur divisó a un hombre asomado en el parapeto del río, y cuando llegó la luz al farol, que caía lleno sobre la cara, le permitió reconocerle. Era el señor Podgers, el quiromante. El rostro carnoso y arrugado, las gafas de oro, la sonrisa enfermiza y la boca sensual eran inconfundibles. Lord Arthur se detuvo. Una idea brillante le iluminó como un relámpago. Se deslizó con suavidad hacia el señor Podgers, y un segundo le agarró por las piernas y lo tiró al Támesis. Se oyó una blasfemia, el ruido de un chapoteo y nada más. Lord Arthur contempló con ansiedad la superficie del río, pero no pudo ver más que el sombrero del quiromante que daba vueltas en un remolino de agua plateada por la luna. Al cabo de unos minutos, el sombrero desapareció también y ya no hubo ninguna duda, ninguna huella visible del señor Podgers. Hubo un momento en que Lord Arthur creyó divisar una silueta gruesa y deforme que se abalanzaba hacia la escalerilla próxima al puente, pero casi enseguida se agrandó el reflejo de aquella imagen y cuando volvió a salir la luna desapareció definitivamente. Entonces le pareció haber cumplido los mandatos del destino. Lanzó un profundo suspiro de alivio y en el nombre de Sibyl apareció en sus labios nuevamente. ¿Se le ha caído a usted algo?, dijo repentinamente una voz en su espalda. Se volvió de golpe y vio a un policía con su linterna sorda. Nada que valga la pena, contestó sonriendo y tomando un coche que pasaba que se dirigía hacia Belgrave Square. Al día siguiente alternó entre la alegría y la preocupación. Había momentos en que casi esperaba ver al señor Podgers en su cuarto y sin embargo otras veces prendía del destino que no podía ser tan injusto con él. Fue por 2 veces a casa del quiromante, pero no pudo decidirse a tocar la timbre. Deseaba con toda su alma conocer la verdad y al mismo tiempo la temía. Al fin lo supo. Se hallaba sentado en el salón de fumar del club y tomaba el té escuchando aburrido a Surbiton, que le cantaba la última canción cómica de Gatorade, cuando el criado trajo los diarios de la noche. Cogió el Sr. James y hojeándolo con sus ojos distraídos, de repente se topó con este titular: Suicidio de un quiromante. Palideció de emoción y empezó a leer la noticia que decía lo siguiente: ayer por la mañana, a las 7, fue hallado un cuerpo del señor Septimus R. Podgers, el eminente quiromante, devuelto por el río en la ribera de Greenwich frente al Hotel Ship. Este infortunado señor desapareció hace unos días y en los centros quirománticos se sentían vivas inquietudes respecto a su paradero. Se supone que se suicidó a influjos de un trastorno momentáneo de sus dificultades mentales, provocando por un trabajo excesivo. Así lo ha sucedido por una unanimidad del dictamen forense, emitido esta tarde. El señor Podgers había concluido un tratado sobre la lectura de la mano humana, que será publicado en breve y ha de suscitar, sin duda alguna, gran interés. El finado tenía 65 años y, según parece, no ha dejado familia. Lord Arthur salió con gran precipitación del club, periódico en mano, ante la gran estupefacción del corseje, que intentó inútilmente detenerle y se hizo conducir a Park Lane a toda prisa.
Sibyl, que miraba por la ventana, le vio llegar y algo le pareció decirle que traía buenas noticias. Corrió a su encuentro y al mirarle a la cara comprendió que todo marchaba bien. «Mi querida Sibyl», exclamó Arthur, «casémonos mañana». «Ah, qué chiquillo más loco. ¿Y el pastel de boda sin encargar?», replicó Sibyl riéndose entre lágrimas. Cuando se celebró la boda, unas 3 semanas después, Sir Peter estaba lleno en una verdadera multitud de personas en el que se elevaba la alcurnia, oficio que de un modo conmovedor el deán de Chichester y todos los asistentes estuvieron de acuerdo en reconocer que no habían visto nunca una pareja tan seductora como la que formaban los novios. Pero eran más que hermosos, eran felices. No sintió Lord Arthur un solo momento en el que había sufrido por amor a Sibyl, y ella por su parte le daba lo mejor que puede ofrendar una mujer a un hombre: respeto, ternura y amor. En su caso la realidad no mató su romance, se conservaron siempre la juventud de sus sentimientos. Algunos años después, cuando habían nacido 2 preciosos niños, Lady Windermere fue a visitarles a Alton Priory, antigua y encantadora finca, regalo de boda del duque y su hijo, y sentada una tarde con Sibyl bajo un tilo en el jardín contemplando al niño y a la chiquilla que jugaban correteando por la resoleta como 2 suaves rayos de sol, asió de pronto las manos de Sibyl y le preguntó: «¿Eres feliz, Sibyl?». «Sí, mi querida Lady Windermere, soy feliz. ¿Y usted?». «No tengo tiempo para hacerlo, Sibyl. Me encariño siempre con la última persona que me presentan, pero generalmente en cuanto la conozco a fondo me aburre». «¿No la entretienen ya sus leones, Lady Windermere?». «Oh, amiga mía, los leones no sirven más que para una temporada. En cuanto se cortan la melena se convierten en los seres más insufribles del mundo. Así, además, si se porta una de un modo cariñoso con ellos, se portan ellos, en cambio, muy mal con una. ¿Te acuerdas de aquel horrible señor Podgers? Era un inocuo impostor, como es natural. Al principio no lo noté, y hasta cuando me pidió dinero se lo di, pero no podía yo soportar que me hiciese la corte. Me ha hecho odiar de veras a la quiromancia. Ahora mi pasión es la telepatía. Resultó mucho más divertida». «Ah, aquí no puede hablarse mal de la quiromancia, Lady Windermere. Es la única cosa sobre la cual no le gusta a Lord Arthur las bromas. Le aseguro a usted que se la toma demasiado por completo». «¿No querrás decirme, Sibyl, que tu marido cree en ella?». «Pregúnteselo usted y lo verá, Lady Windermere. Aquí viene». Lord Arthur se acercaba, en efecto, por el jardín, con un gran ramo de rosas amarillas en las manos y sus 2 hijos jugueteando a su alrededor. «Lord Arthur». «A sus órdenes, Lady Windermere». «¿Se atrevería usted de verdad a mantener que cree en la quiromancia?». «Claro que sí», dijo el joven sonriendo. «¿Pero por qué?». «Porque le debo toda la dicha de mi vida», murmuró él, arriesgándose con un sillón de miembre. «¿Qué le debe usted, mi querido Lord Arthur?». «Pues Sibyl», contestó él, ofreciendo las rosas a su mujer mirándole con los ojos violeta. «¡Qué tontería!», exclamó Lady Windermere. «No he oído en mi vida una tontería semejante».